Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sabemos a la latitud que vayamos a llegar con esta programación, por lo tanto extendemos nuestro cordial saludo, un fraterno saludo desde la programación Detrás de la Palabra, que está bajo la responsabilidad de la Magíster Cruzcaya Pereira y su servidora Olivia Paredes. Llevamos nuestra programación miércoles a miércoles con la compañía de los escritores y poetas orenses, si están radicados en la provincia, fuera de la provincia o fuera del país, perdón, em, o fuera del país, pues el cariño y el interés por dar a conocer esa producción tan importante, porque la provincia del Oro resultó siendo un nicho de la literatura y hay escritores de suma importancia y nosotros nos hemos dado la tarea, la grata tarea de recabar esos nombres, de recabar esa producción y poner a consideración del público, porque para que la provincia del Oro en suma que es conocida como capital bananera, que es conocida por la producción del cacao, con la producción del camarón y en fin, pues también se identifique como la producción literaria, porque hoy mismo tenemos la gratísima compañía de una voz que nació en Arenillas, tierra de frontera y horizonte, pues quien ha sabido convertir la palabra en puentes entre la memoria, la crítica y la imaginación, y se trata de el escritor Raúl Serrano Sánchez, narrador, ensayista y maestro. Un creador que se mueve entre la novela, el cuento y la reflexión literaria, trazando siempre caminos de lucidez y sensibilidad. Entonces, eso es la satisfacción que tenemos el día de hoy, quienes hacemos detrás de la palabra, dándole el abrazo de bienvenida y agradeciéndole la gentileza que ha tenido de aceptarnos para, para hacer de este espacio lo más interesante que podamos. Crucita, por favor. Olivita, buenos días con todos. El programa se está transmitiendo a través de Olivia Gacela. Olivia. Detrás de la palabra. Está No, transmitiendo. está en Olivia Gacela, pero se le indica. Ajá. Bueno, adelante entonces. Ya, perfecto. Bueno, para poder comunicarle a nuestro público, para que se pueda sintonizar, entonces en la página en la que se está publicando en este momento la programación. Bienvenido Raúl, ha sido para nosotros un gusto que usted se encuentre en esta mañana con nosotros. Vamos a conversar un poco como lo hemos hecho con todos quienes han acudido a nuestra programación desde los orígenes, desde cómo nació ese interés por la literatura, vamos a regresar algunas décadas atrás, ¿no? Desde cuando éramos niños, porque todos comenzamos a querer escribir leyendo, ¿no? Esa es de donde nace, la fuente de donde nace el, el, esa semillita luego de ser escritor. Eh, y entonces queríamos iniciar con esa parte, ¿no? ¿Desde cuándo nació esa semilla? ¿Cuáles fueron sus primeros libros? ¿Quiénes fueron los que aportaron inicialmente a a ese deseo de algún rato convertirse en escritor? Interrumpo un segundito, ¿sí? Interrumpo, por favor. Le damos la palabra, sí, en el primer saludo del escritor Raúl Serrano. Luego doy a conocer su biografía a nuestro público y ahí sí iniciamos esa conversación. ¿Les parece bien? Por favor, Raúl. Ya, sí, 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 Olivita, muy bien. Micrófono, por favor, Raúlito. Hola, Bruscaya y Olivia, les agradezco mucho la cordial invitación a ser parte de este programa detrás de la palabra que ustedes están llevando adelante para, bueno, difundir lo que es la literatura, la cultura de nuestra provincia de El Oro. Eh, pues me siento para mí es muy grato y me siento muy honrado de que me hayan invitado a este espacio, que bueno,
Es un diálogo que espero resulte ser bastante interesante y revelador para todos quienes nos están mirando y escuchando. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar dando a conocer, bueno, es una persona lo bastante conocida, pues, para ventaja nuestra, ¿verdad? Entonces tomaremos unos breves datos de su biodata para dar a conocer, de repente, alguien no lo conozca. Entonces tenemos nosotros que su nombre completo es Raúl Serrano Sánchez. Nació el 17 de diciembre de 1962, lo acabo de delatar, y su lugar de nacimiento es Arenillas, provincia de El Oro, República del Ecuador. Formación académica y profesional. Estudió comunicación social en la Universidad Católica, en la Universidad Central del Ecuador. Realizó estudios de maestría con especialidad en literatura hispanoamericana en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Ha trabajado como ensayista, crítico literario, periodista y docente universitario. Es profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha colaborado con revistas literarias y se ha desempeñado en labores editoriales y de crítica. Y en octubre del 2024 fue incorporado como miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Raúl Serrano Sánchez ha cultivado múltiples géneros literarios como novela, cuento y ensayos. Y por su producción literaria ha recibido premios sumamente importantes que cabe señalar, como por ejemplo el Premio Nacional Diario El Universo, el Premio Nacional Joaquín Gallegos Lara, el Premio Nacional a la novela, a su novela, es el Premio Ángel Felicísimo Rojas y Premio Manuela Sáenz por un ensayo que está a consideración. Entonces, en breves rasgos, eso es la biodata de nuestro distinguido invitado del día de hoy. Ahora sí, procede la pregunta, querida Cruzita. Sí. Adelante, Raúl. Algo sucede con el internet de Raúl. Hola. Hola. Disculpen que tuve que cambiar de dispositivo, no sé si así está bien porque algo pasó con la computadora, lo lamento. Así que, no sé, ¿se me escucha bien? ¿Estamos Sí, bien? se le escucha bien, ya, pero habrá que apagar una de ellas, ¿verdad? Ya la voy a apagar la de acá, sí. Ya, Perdón, háganos ese favor y continuamos con la conversación, no que no no sin se apaga antes la de acá. dar nuestra bienvenida y el abrazo por la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Adelante. Ok, muchas gracias. Bien, voy a apagar Rosita, el programa. retomamos la pregunta. Ok, Sí, regresemos un poquito a los orígenes, decíamos, Raúl. Recordemos esa infancia en Arenillas, recordemos un poco esos primeros libros de los que se nutrió, esos primeros esbozos que hizo quizás de algún cuento, de algún relato. Coméntenos a nosotros pues, y al público que nos está escuchando. bien, gracias, Cruzcaya, por esta pregunta. Mira, yo creo que todo empezó cuando yo estaba terminando la escuela, porque para entonces mi padre, que era comerciante, justo en la parte de la frontera de Huaquillas, eh, una persona, parece ser que era un joven, eh, que en algún lado se había encontrado, quiero creer que fue así, de la suerte que tuvo él, de una caja llena de libros que se la ofreció a mi padre. Para entonces mi padre
siempre solía comprar para él era un lector de la revista Selecciones, igual que de revistas como Vistazo, y siempre solía comprar este tipo de publicaciones hasta que llegó con estos libros y me dice, bueno, que ha comprado esto de una manera muy, parece ser de oportunidad. Y bueno, se trataba de una serie de textos que tenían que ver básicamente con lo que es la novela de aventuras. Estaban libros de Julio Verne, de Walter Scott, de Alejandro Dumas, eh, de Salgari, ¿no? Y otros autores de este tipo de literatura, ¿no? Que yo, cuando abrí el cajón, para mí fue una grata sorpresa. Eran ediciones de la editorial Bruguera, en papel, me acuerdo, periódico. Y bueno, empecé a mirarlo y empecé a, a leer estos libros que para mí fue todo un descubrimiento. Y bueno, también en esa época que ya estaba por entrar al colegio, al técnico agropecuario Arenillas, al básico, yo descubrí un libro que me lo obsequió mi madre, que se titula, eh, ya me olvidé el título, bueno, espero recordarlo. Y es un libro fabuloso porque para mí me marcó mucho, que, que sin ninguna duda su lectura fue para mí gravitante, ¿no? Eh, espero acordarme ya mismo el título de este libro, que para mí fue clave, ¿no? Y bueno, desde que empecé a descubrir estos textos, para mí todo tuvo un giro, ¿no? Un giro impresionante en mi vida, porque bueno, empecé a dedicarme a leer a todos estos maestros, que sin duda son le, le, lecturas fabulosas, ¿no? Fundamentales. Hay autores que aún los sigo releyendo, como Julio Verne, por ejemplo, a quien releí en los tiempos de la pandemia, por ejemplo. Fue muy, para mí, eh, interesante ese reencuentro con Verne y en ese contexto bueno, de todo ese ambiente de terror que se vivía para entonces, ¿no? Entonces creo que ese fue como el inicio y además haber contado cuando estuve en la escuela de una maestra que en nuestro pueblo, en Arenillas, por ejemplo, es todo un referente, que es doña Lolita, eh, decíamos a la maestra Lolita, de Mora, y ella tenía una práctica que para mí fue también bastante importante, que luego yo de alguna forma se la repliqué en, en, en mis clases, ¿no? Y es que estábamos, creo, en tercer grado, y ella empezaba sus clases siempre leyéndonos un poema de un libro muy obeso que solía llevar, y que era una especie de la antología universal de la poesía, ¿no? Creo que Amatoria. Era un libro que reunía a los grandes poetas de todo el mundo, ¿no? Ahí fue la primera vez que escuché los versos de Gabriela Mistral, ¿no? De Alfonsín Storni, de Delmira Agostini, de Martí, de Rubén Darío, etcétera, ¿no? Entonces, ese año con la maestra Lolita fue para mí, pues bueno, año en el que yo hice una suerte de pasantía respecto a la poesía y fue clave irla descubriendo porque ella era muy buena lectora, una muy buena lectora y tenía una virtud. Nunca nos intentó explicarle los poemas, solo nos compartía su lectura y dejaba que cada quien, que el poema opere en cada quien, no haga su magia en cada quien, ¿no? En cada uno de los estudiantes, ¿no? De los alumnos. Y eso fue algo para mí muy, muy clave, ¿no? Clave realmente. Todo ese año hice una especie, como te digo, de pasantía, vincularme a estos autores, a escuchar, tener idea de la cadencia, del ritmo, de lo que esas palabras iban construyendo, ¿no? En cada poema. Fue algo realmente muy revelador.
Lo mismo pasó en el colegio, que esto lo he contado en otras ocasiones, Cruzcaya, es que eh, tuve la suerte de tener dos maestros. Ah, no, perdón, en el Colegio Arenillas también. Sí, esto fue en el Colegio Arenillas, que tuve dos excelentes maestros. Luis Emilio Salinas, que también es poeta, y quien llegó muy joven a ser profesor de música, me acuerdo, al Colegio Arenillas, y luego el maestro Franco Samaniego, ¿no? Ambos son lojanos. Y ellos, con ellos tuve un diálogo que siempre estuvo eh, motivado por las lecturas que me sugerían, que me proponían, los libros que me prestaron ambos, el maestro Samaniego muy generosamente, siempre me prestó, por ejemplo, a todos los grandes escritores del boom latinoamericano, los conocí gracias a él en ese periodo de mi ciclo básico, ¿no? Yo estaba en segundo año cuando él fue profesor. Y eso fue también algo muy, para mí, muy importante, ¿no? Bueno, ahí empezó esta relación que a la vez es parte de esta insensatez, como dice Octavio Paz, que es la idea de, de la literatura, ¿no? La pasión por la literatura. Eso, Cruzcaya. Excelente, excelente. Mire, nomás que la grandeza espiritual de las personas está en tener en la memoria las personas que nos encaminaron, las instituciones que marcaron el paso y inclusive recordar los nombres y algunos todavía están vivos, a lo mejor le escuchan. Qué bueno saber que una persona que ha alcanzado un alto rango dentro de la literatura, pues los tengan en mente, ¿no? Y saber que ellos fueron quienes, lo que decimos nosotros, le dieron la patadita de la suerte. Y más aún con la certeza de que pues para escribir hay que leer y si inició leyendo pues inició con el pie derecho, ¿verdad? Y leyendo, escuchando a su maestra que tan atinadamente, mire esa didáctica tan especial de ella, leerles el poema al inicio de la clase. A poco se les ocurre aquello, ¿no? Y la influencia de los maestros como por ejemplo Luis Emilio Salinas, eh, tengo la suerte de conocerlo, tiene una literatura preciosa. Al otro caballero no, pero mire que se han sido los puntales para levantar un personaje como Raúl Serrano Sánchez, entonces tiene muchísimos méritos. Y ya digo, y la gratitud es uno de los valores más preciados en el ser humano. Adelante, Cruzita. Sí, bueno, yo escuchaba y me quedé con algunas preguntas para replicar. Eh, escucho mencionar a su madre cuando me regala un libro, todavía adolescente, entiendo, Raúl, ¿no? Sí, claro. Entrando al colegio. Y yo le comentaba a Olivita, le digo, tenemos que repetir el flyer, porque yo había puesto Raúl Serrano, y entonces me dice Raúl que por favor pongamos Raúl Serrano Sánchez. Entonces le digo, es la importancia también de reconocer interiormente y exteriormente ese valor del aporte de la madre en el crecimiento personal de uno y en la trayectoria, porque a veces las madres no siempre regalan libros, ¿no? Entonces es una nota interesante esta cuestión que nos comenta Raúl. ¿Fue el único libro que regaló la mamá o hubieron otros libros o qué tanto marcó el apoyo de la madre para poder dedicarse a escribir? Bueno, ese libro del que el nombre estoy queriéndome acordar, espero ya recordarlo, fue clave. Sí, mi madre luego me obsequió otros libros. Recuerdo que aún tengo esos libros, para mí son muy importantes, los preservo. Recuerdo que gracias a ella conocí el ensayo de Borges sobre Evaristo Carriego, por ejemplo, que fue un libro que me compró. Estaba muy caro, la economía de la familia pues era bastante limitada y para pues mi madre y para mis padres eso era realmente, como se dice, eh, un gasto extra, ¿no? Fuerte. Así que me acuerdo que lo compramos en una librería de Guayaquil. Eh, Estuve yo ahí con mi madre y yo había escogido varios libros y todo lo que sumaba era demasiado, demasiado. Así que me dijo que solo escoja uno en esa ocasión y bueno, escogí este de Borges,
que me interesaba mucho. Y igual, en otras ocasiones, igual ella me fue comprando libros hasta que, bueno, yo ya pude trabajar luego y conseguir los libros que me interesaban, ¿no? Bueno, desde cuarto curso entré a trabajar ¿no? Y yo hacía un trabajo en un suplemento cultural que había en un periódico de la provincia, ¿no? De Machala. Y eso me permitía tener un acceso. Y bueno, igual otra persona eh, a quien yo le agradezco el hecho de haber compartido con ella muy cerca es mi hermana mayor, Vilma Serrano. Ella era una gran lectora de la revista Vanidades, por ejemplo, y a través de ella pude leer algunas de las novelas de Corín Tellado, por ejemplo, ¿no? Que para mí fue algo muy interesante. Y además esa revista siempre solía traer a veces entrevistas a escritores pues destacados de la literatura latinoamericana universal, ¿no? Y ella también solía comprarme libros, ¿no? Entonces sí, yo creo que esa relación con las mujeres, en este caso mi madre, mis hermanas, igual mi hermana Lina, era y ha sido muy importante para mí, ¿no? Por siempre su afecto, su cariño y, ¿no? y su estímulo permanente, ¿no? Claro, por supuesto, tremendo estímulo, es que no todas las mamás regalan libros, muy pocas, muy pocas. Y eso es lamentable, en verdad, Olivia, lo que tú subrayas, ¿no? Sí, Es muy lamentable, sí, toman esa porque iniciativa, pues eh, siempre van a pensar ellos en verle bonito, bien vestido, bien peinadito, a lo mejor perfumado, pero muy pocas toman esa iniciativa de regalarle libros especialmente. Permítanme, por favor, saludar a las personas que ya nos están acompañando pese al error. Este es un error de dedo. En vez de poner que se transmitirá a través de detrás de la palabra, pues se me fue involuntariamente am, al Facebook de Olivia Gacela. Sin embargo, tenemos compañía. Discúlpeme, Crucita, no fue intencional, pero ya está. Luego lo vamos a replicar, no hay ningún inconveniente, Olivia. Así, Sigue mire. adelante con los... Saludamos a Paulina Herrera, que nos está acompañando. Muchísimas gracias desde el norte del Ecuador. Asimismo, tenemos a la doctora María del Rosario Palacios Torres, quien nos acompaña siempre. Ella es muy generosa en estar con nosotros. Y también nos acompaña desde Argentina Alicia Albanesi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Alicia manifiesta: qué hermoso recuerdo, el primer libro y una madre atenta. Gracias, Alicia, por esa gentileza de estar con nosotros en esta programación. Continuamos. La pregunta que le traigo a Raúl es: ¿cuál fue el primer género en el cual incursionó? Entre la novela, el cuento, el ensayo, ¿cuál fue ese primer género que usted trajo a palestra? bueno, sí, empecé escribiendo poemas, ¿no? Eh, y public- algunos publiqué, ¿no? Se publicaron este suplemento que les comento, que se llamaba, me acuerdo, Presencia, y que lo dirigía para entonces alguien que también para mí es importante por el diálogo que tuvimos, la amistad que tenemos, es el poeta Roy Sigüenza, sin duda uno de los poetas clave, todo un referente en la lírica ecuatoriana actual, ¿no? Y entonces sí, ahí empecé a publicar algunos, eran unos ejercicios, ¿no? Yo estaba en el colegio todavía y bueno, ese tipo de textos, ¿no? Hasta que, bueno, fui descubriendo que la prosa, en este caso la narrativa, era un género que, un tipo de escritura con el que, digamos, me sentía mucho más, eh, eh, digamos, acoplado, ¿no? Y por tanto fue algo que de entonces empecé a trabajar, ¿no? Con mayor insistencia. Y también algo que para mí ha sido clave es saber que la poesía es algo vital, eh, porque siempre estoy leyendo poesía desde que incluso escuché a la maestra Lolita, como les contaba, y yo creo que es un género eh, al que toda persona que esté interesada en la escritura debe tener la experiencia
de conocerlo, leyendo a los grandes poetas de la literatura. Y así es como el Internet a veces nos juega malas pasadas. En lo más interesante se pone a molestar definitivamente. Miren nomás. Sin Sí, embargo, esperemos que se arregle el Internet de Raúl. Mientras tanto, entre usted y yo, Olivita, podemos un poco profundizar en todo lo que él nos ha conversado y nos ha esa intimidad tan bonita de lo que ha ido aflorando dentro de esta entrevista. Mire esos detalles que él nos habla, pues también de cómo a veces tenemos que vernos limitados al tema de la lectura por la cuestión del poder adquisitivo. O sea, a veces vamos y queremos comprar muchos libros. Raúl, estábamos comentando, porque se nos Hola. bloqueó un ratito internet. Sí, se nos Sí, bloqueó algo un pasó. ratito internet. Entonces decíamos con Olivia, el tema, por ejemplo, me quedé yo con la idea esa, ¿no? De que usted cogió muchos libros en una feria y a la final tuvo que escoger uno. Entonces, eso me trae a mí a la situación actual también, de que siempre se nos critica a los ecuatorianos de que no leemos, ¿no? De que se lee un libro al año, un libro punto 4, 1.5, algo así creo que es la estadística, pero también hay una situación de desbalance entre la capacidad adquisitiva, que a veces nosotros tenemos que acomodarnos pues, a un presupuesto, y los libros son costosos. Sin embargo, vemos que en las ferias de libros, las ferias están abarrotadas, hay mucha gente, las ferias crecen año a año, hay mucha oferta y se ve que ha crecido también la adquisición de libros en las ferias. O sea, yo he hecho análisis por el tema de la maestría que usted conoce, tanto de la Feria de Quito, la Feria de Cuenca, la Feria de Guayaquil, todas las editoriales reflejan que han crecido. ¿Cómo podemos analizar ese fenómeno, ya pasándonos un poquito a otro tema, este fenómeno de la lectura en el Ecuador? O sea, ¿leemos o no leemos? Y de ahí retomamos el tema de la poesía, que fue en el que se nos bloqueó el internet. Bueno, mira, yo creo que sí, que hay formas diversas de ejercer la lectura, ¿no? Pero si vamos a la idea, digamos, de que cuántos libros lee una persona en el país, un adolescente, una persona adulta, bueno, es una investigación que habrá que hacerla, pero también es cierto que por las dinámicas en la sociedad moderna, en lo que implica una sociedad como la nuestra, ¿no? Que las personas están sometidas a una serie de actividades que tienen que ver con la idea de vivir y sobrevivir, ¿no? Es muy complejo a veces, ¿no? Para esas personas, por más interés a veces que puedan tener, de pues desarrollar una práctica lectora, ¿no? Eh, yo creo que esa práctica ahora se ha visto sustituida de alguna forma por las redes, ¿no? Lamentablemente, eh, digo lamentablemente porque las redes, si bien copan un espacio en el que las personas tienen un ejercicio lector, y la pregunta es qué están leyendo, ¿no? ¿Qué materiales, qué tipo de textos están leyendo, ¿no? Pues entonces lo otro es decir que las personas estén buscando libros, muchos sí, ¿no? Yo creo que hay un número, ¿no? No puede ser de pronto tan amplio por una serie de factores también, como lo económico. Pues bueno, las personas van a querer comprar una novela y si usted que es el costo, los pone a pensar, ¿no? Bueno, a pesar de que también hay ahora accesos bastante interesantes como en las redes, ¿no? Existen los audiolibros, unos son de acceso gratuito, ¿no? Se pueden bajar PDFs, etcétera, ¿no? Pero eso, por un lado, si bien los accesos, eh, digamos, están ahí y es posible, lo que en cambio resulta restrictivo es el tiempo, ¿no? Que las personas van a invertir para, bueno, leerse una novela, un poemario, una obra de teatro, un cuentario, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que
es bastante interesante aquí destacar ciertas estrategias que ahora se han desarrollado, como por ejemplo en las redes, ¿no? Facebook, por ejemplo, es lo que yo puedo dar cuenta porque lo veo. Hay páginas donde se crean espacios, por ejemplo, para ofrecer a los lectores cuentos, ¿no? De los grandes maestros de la literatura universal de todos los tiempos, ¿no? Igual página de cada poeta, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Creo que es una posibilidad al menos que algunos lectores van a tener para acceder a literatura, pues, eh, que tiene un gran nivel estético y conocer a estos autores, ¿no? Pero sí, lo otro es, según las investigaciones que tú conoces y se ha hecho, los resultados son, digamos, llaman la atención, son alarmantes, pero habría que pensar también que en qué medida no se han creado políticas que permitan que se formen y se fomenten lectores, ¿no? Y esto implica, pues bueno, de que debe existir un compromiso por parte de las instituciones públicas para que se vayan articulando estas políticas, ¿no? Y que sean algo real, ¿no? Algo práctico, para que, pues bueno, el gozo de la lectura sea, que es un derecho también en nuestras sociedades, en nuestra sociedad, se cumpla, ¿no? Creo que un espacio también muy interesante es esto que son los clubes de lectura, por ejemplo, que han funcionado en varias ciudades. Yo he participado en varios de estos clubes, he colaborado con una especie de comentarios que es a lo que me han invitado respecto a ciertos autores, ¿no? Y pues veo que esta es una práctica muy interesante, se debería multiplicar, ¿eh? Y ciertas instituciones, ¿no? Públicas deberían tomar esta iniciativa y articularla a sus planes de política cultural, ¿no? Entonces sí, yo creo que, bueno, ahora un lector cuando descubre o se le mete este bicho, este duende, ¿no? Esta pasión se empieza a convertir en algo que, pues bueno, es tan fuerte que inventa todo con tal de lograr, pues bueno, conocer más respecto a los autores que lo apasionan, que le interesan mucho y se inventa, ¿no? Todo. Y también, pues bueno, no es fácil también el hecho de que eh, no todos vamos y tenemos un horario eh, para decir, lo voy a dejar a la lectura. Sucede que hay que inventarlo también, ¿no? Hay que inventarlo, ¿no? Pues Claro, bueno, hay que dormir menos, como decían, como se dice, ¿no? O, Eso está claro. entonces, también hay que priorizar ciertas lecturas, ¿no? Y leer también no solo implica la idea de conocer, perdón, tener un libro en la mano, sino también hay otras formas, como ver una excelente película, ¿no? Y ir a un buen concierto, ir a mirar una buena obra de teatro, etcétera, ¿no? Son también otras formas, digamos, de la lectura, ¿no? enriquecerte, ¿no? Adelante, Lidia. ¿Cómo no? Yo tengo un pronunciamiento de la doctora María del Rosario Palacios. Dice, saludos y felicitaciones al valorado escritor y a OPI pone por el importante programa que acerca al escritor a los ciudadanos. Yo una vez más debo aclarar que Organización Poética Internacional Independiente pues queda independiente del programa detrás de la palabra. Sin embargo, agradecemos infinitamente y le trae también una pregunta, dice, para Raúl, dice, ¿qué les diría a los escritores que recién están empezando? De parte de la doctora María del Rosario Palacios. Vale, un saludo para María del Rosario Palacios y gracias por esta pregunta muy interesante. Bueno, yo lo que les diría es que si descubren que esta es una pasión, van a tener que hacer todo para que esta se realice, ¿no? Pues bueno, eso es lo que pasa. Y eso implica es que todo implica a que hay que inventarse espacios, hay que buscarse formas de sobrevivir que permitan que
el espacio para la escritura y para la lectura, pues resulten algo que no atente, ¿verdad?, contra esa pasión, contra ese proyecto que cada uno va forjando, ¿no? Sobre todo, creo que para los jóvenes que empiezan, decirles que, bueno, lo que cuenta es trabajar, siempre a partir de la lectura, de eso que es parte de la formación del escritor, y trabajar en los textos, ¿no? De manera, bueno, pues continua, apasionada, y sobre todo que es un trabajo en esto nunca hay un límite, no para, y hay que hacerlo, pues como se dice, contra viento y marea, ¿no? Es lo que llamaba Vargas Llosa el fuego de la literatura, ¿no? Cuando eso invade a cada uno, ese fuego, pues bueno, busca la forma de seguir ardiendo ahí, ¿no? Y eso es este trabajo con las palabras, con lenguaje, con, bueno, todo lo otro que va siendo parte de lo que es el oficio, la pasión por la escritura, ¿no? Muchísimas. Raúl, como el tiempo se nos ha ido volando, yo no quiero dejar que la programación se nos termine sin topar un tema que para mí resulta muy interesante de su vocación, no solamente como escritor, sino también como parte pues, de su profesión dentro de la Universidad de Simón Bolívar, a la que se pertenece. Yo tomé en lo que es la pandemia, en la época de pandemia, uno de los talleres que usted dicta. Veo que ahora están dictando nuevamente los talleres. Eh, Coméntenos un poco su experiencia en esa parte de su trayectoria y qué piensa usted de los talleres en general, ¿no? ¿Cómo aportan para aquellos que estamos interesados en desarrollar, en mejorar nuestra escritura? Yo, por ejemplo, una anécdota rapidita que recuerdo tanto del taller suyo es que usted nos mencionó, por ejemplo, en la lectura de la Biblia, no como un libro sagrado, no como un libro inspirado por Dios, sino enfocándolo como un libro literario, ¿no? Yo recuerdo que usted en algún momento nos mencionó, no sé si fue parte del Cantar de los Cantares o algo, o sea, si nosotros leíamos la Biblia desde un punto de vista literario, también es muy enriquecedor. Y también recuerdo el aporte, pues, mi padre ya lo había hecho, y siempre habíamos leído en la familia, pero usted nos compartió incluso la obra completa de Anton Chekhov, que incluso yo la imprimí y la tengo para lectura diaria. Entonces, en esa parte, ¿cómo considera usted el tema de talleres para un escritor? Vale, Cruzcaya, mira, antes de responderte a esta pregunta muy interesante, es que te quería decir que ya me acordé del autor que fue para mí clave cuando terminaba la escuela, y el libro que me obsequió mi madre se titula Corazón, y es Ay, del italiano Edmundo de Amicis o de Amici, un escritor realmente que para mí fue deslumbrante, eh, y, y que esta novela, la lectura de esta novela, para mí también fue una suerte de incitación, de invitación a ensayar la escritura, ¿no? Porque la historia de un niño que su padre es minero y él, en un mundo muy marginal, él lleva un diario, ¿no? Entonces, incluso se me ocurrió se me ocurrió la idea de imitarlo, ¿no? De emular esa práctica, y también empezar la escritura de un diario, ¿no? No sé dónde esté ahora eso que escribí para entonces, lo tengo en algún lugar capaz, espero que todavía esté por ahí en algún archivo, pero este autor fue para mí gravitante, ¿no? Gravitante, como los poetas que te mencioné a través de las lecturas que compartía la maestra Lolita, ¿no? Bien, yendo a tu pregunta sobre los talleres, yo creo que, por ejemplo, esta es otra práctica importante para, en este caso, quienes están interesados, están empezando, están descubriendo la escritura, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la escritura creativa, ¿no? Eh, el taller es un espacio para mí clave, porque yo formé parte de un taller cuando vine a Quito,
Me recuerdo que en Machala intentamos con Roy Sigüenza, el poeta Roy Sigüenza, abrir un taller. Realmente los únicos que nos inscribimos era él y yo. Y entre los dos hicimos el taller, porque todos los posibles aspirantes de pronto brillaron por su ausencia, ¿no? Y el taller terminamos haciéndolo los dos. Y alguna vez por ahí se sumó algún otro amigo, pero no prosperó, ¿no? Como tal. Pero cuando yo vine a Quito hacia los años 80, integré el taller que se llamaba La Pequeña Lulupa, que luego fue el grupo Esqueletra, ¿no? Y ahí compartí este espacio con escritores como Willo Rales Hualca, ¿no? Galo Galarza, el poeta Francisco Torres Dávila, un excelente poeta que falleció hace no mucho y, y que su obra realmente hay que volverla a leer y a estudiar. También compartí con René Jurado, con Ramiro Arias, ¿no? Ramiro Oviedo, y la única escritora que integraba el taller era la poeta y narradora Jenny Carrasco, ¿no? Entonces, en ese espacio se aplicaba el método, que también lo conocí porque tuve una experiencia con el maestro Miguel Donoso Pareja, ¿no? Este método de Miguel era un método para nosotros muy adecuado. Algunos de los que integraban el taller La Pequeña Lupa fueron parte del taller que coordinaba Donoso Pareja en la Casa de la Cultura, ¿no? Y entonces, todo ese proceso para mí es clave porque es un aprendizaje. Es lo que Miguel Donoso decía, es acelerar de alguna forma ciertos procesos que, sin duda, a un escritor que no va a tener la experiencia de un taller le van a llevar más tiempo, ¿no? Ahora, yo creo que es clave el espacio del taller porque, entre otras cosas, en el taller los escritores jóvenes tienen una idea cabal, por ejemplo, de lo que implica la escritura, ¿no? Que es un oficio, que es un trabajo continuo, que hay que ejercer de manera sistemática, como decía Carlos Fuentes, la imaginación, que un trabajo como un trabajo, digamos, que hay que sostenerlo y que hay que, ¿no? Esta idea de la supuesta inspiración, ¿no? Esta idea romántica, pues bueno, en el taller se deconstruye. Además, ahí, ahí también se da paso a la idea de lo que este trabajo con la escritura implica, y es que no tiene horario, y es que no es marginal ni es ocasional, y que un joven escritor va asumiendo la idea de que esto es parte de un oficio. Además, es clave la idea de ir descubriendo autores en el diálogo con los otros, con tertulios y talleristas, y también definir lo que implica la crítica. Yo creo que un taller abona mucho a la idea de lo que es la crítica. Por tanto, ahí también se ponen en cuestionamiento ciertas ideas burguesas o pequeño burguesas respecto a la crítica y a esta idea también de la propiedad absoluta, ¿no? Inviolable de un texto, de que, o sea, yo ya escribí un texto y no, nadie me puede decir nada, porque, bueno, creo que es un texto intocable. En los talleres, al menos, hay talleres y hay talleres, también hay que subrayar esto, Cruz Calla, ¿no? Al menos en el esquema en el que manejábamos en la pequeña grupo y que también una forma aplicamos en el taller de escritura creativa bailable. No, los textos son más aún en un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque se trata de autores que están comenzando. Los talleres están orientados, pues esta idea de la crítica les va revelando y les va descubriendo una serie de situaciones que sin duda son parte, que se van, digamos, poniendo en cuestionamiento de formaciones que venimos arrastrando desde la escuela, la familia, etcétera, ¿no? Esta idea muy impresionista, la crítica impresionista de que
pues bueno, lo que yo he escrito es intocable, nadie puede corregirlo, y por uno y por otro, porque supuestamente, pues bueno, lo que he escrito es algo pues que está casi perfecto, ¿no? Pero cuando esos textos son sometidos a la valoración crítica en un taller, pues las cosas cambian, ¿no? Y se dan otro tipo de, de descubrimientos, ¿no? Que sin duda van enriqueciendo la visión, van enriqueciendo la noción que cada, en este caso, autor o tallerista tiene respecto a lo que es su texto y el texto de los otros, ¿no? Porque todo se da a través, obviamente, de un trabajo muy respetuoso, ¿no? Con lo que es la obra del otro, ¿no? El trabajo del otro. Entonces sí, yo creo que es un espacio muy válido. Yo lo defenderé siempre. No creo esas acusaciones contra los talleres. Bueno, reitero esto, hay talleres y hay talleres, ¿no? Pero esa acusación frente a los talleres de que unifican los estilos, que se impone el criterio del coordinador o se impone su estilo, etc. No, eso realmente son acusaciones eh, sin fundamento, ¿no? Sin fundamento. Yo también creo que un taller se constituye en una comunidad de lectores, y lectores que luego incluso van a desarrollar una práctica en el sentido de compartirse su trabajo a futuro, lo cual permitirá un diálogo crítico entre estas personas que son parte de la experiencia de un taller. Eso. Muchísimas gracias por dar esa alta valoración a los talleres que nosotros andamos en busca. Bueno, mire que como dijo Cruzita, el tiempo es nuestro enemigo en este caso. Sin embargo, le rogaría que nos participe, no sé si un poema, alguna partecita de algún ensayo, alguna partecita de su producción para que quede con con las personas que nos están acompañando, si es posible. Usted escoge qué es lo que nos quiere participar de su producción. Bueno, me voy a mover un poco, Olivia, ¿Cómo no? para buscar un texto que quiero compartirles. Claro que sí. Déjame ver si lo tengo aquí a mano. Tanto saludamos a nuestra distinguida amiga Arlene Avilés, que nos está acompañando. Dice saludos, estimadas amigas. También tenemos la presencia virtual de Patricia Quiñones y, en fin, bueno, algunas personas que se han puesto en contacto con nosotros para estar presentes en el programa Detrás de la Palabra, cuyo objetivo es recabar al autor su alma y su voz, y precisamente es lo que hemos tenido esta mañana con la presencia de Raúl Serrano Sánchez. Bueno, esto me ha puesto en apuros porque no lo tenía esto previsto, pero bueno, he escogido un texto que quiero, además, que a la vez sea como un tributo a un excelente amigo y uno de los poetas importantes de la literatura ecuatoriana contemporánea, quien falleció hace poco, mi gran amigo Iván Uñate, ¿no? Les voy a leer un párrafo de un cuento que se titula Estación de Ceniza y que tiene un epígrafe que corresponde a un poema del poeta Oñate, ¿no? Dice el epígrafe: después de ti, nunca más un día siguiente. Iván Oñate. Bien, este es el párrafo con que se abre este cuento, ¿no? Dice: de las versiones sobre el fin de los abuelos, creo en la que pocos o nadie de la familia ha querido reparar ni darle crédito. Es la que me contaron Baldo, el pintor, y su mujer Dulce, con quienes los viejos compartían parte de sus días, y un ala de la casa repleta de cuartos y objetos muy importantes para los viejos. Además, son testigos que a la hora de los recuerdos no tienen por qué mentir. Bueno, lo demás los invito a que lo descubran leyendo este cuento, que lo pueden Continúen. ubicar, es parte de este libro que publiqué, se titula Catálogo de Ilusiones, se publicó en el año 2006, perdón. Perfecto.
Es la editorial Final Abierto, me parece. Sí, esa es la edición argentina, la que se hizo en Argentina de Final Abierto, es del año 2010, ¿no? Y la primera fue de Skeletra, ¿no? Que se publicó en el 2006. Perfecto. Bueno, yo creo que el tiempo nos ha quedado corto, de verdad, Olivita. Yo agradecemos muy profundamente a Raúl y ya desde ahora lo dejamos invitado para una nueva entrevista que se deberá realizar en el 2026, porque de verdad que el tiempo nos ha quedado corto. Es un gusto para nosotros y quiero hacer pública, además, ya estamos a terminar la programación, mi agradecimiento. Tuvimos mucha apertura cuando solicité su apoyo para poder yo culminar la tesis que estaba realizando para la maestría de gestión cultural, precisamente sobre los escritores orenses en el género de narrativa. Y entonces, como parte de todas esas cosas, junto con Olivia, pues decidimos tener un programa que se nos había venido brindando en un espacio dentro de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro desde hace mucho tiempo para diferentes tipos de entrevistas. No era necesariamente para la literatura ni para los escritores forenses, pero nosotros decidimos focalizarlo de esa manera. Y precisamente hace 3 semanas inauguramos esta nueva etapa ya virtual para poder incorporar a todos aquellos que siendo orenses están fuera del terruño de la provincia, ¿no? Entonces, ha sido una grata entrevista, cumpliendo pues, con el objetivo de nuestro programa, que es escuchar la voz y el alma del autor. No sé si quiere Olivia decir unas palabritas antes de darle paso a Raúl para que se despida. Sí, solamente saludar a las personas que nos han acompañado. Por ejemplo, Nora Acevedo Marchena nos está acompañando desde el Perú y dice un abrazo con mis felicitaciones para ustedes, Cruzcaya y Olivia, y especialmente al maestro. Ella es una poeta peruana. Alicia Albanesi, desde Argentina, que nos ha acompañado hoy, dice, coincido cómo va creciendo la trama del lector. Gracias, Raúl Serrano. Gracias, Olivia Gacela. Y gracias, Cruzcaya. Entonces, mire, hemos salido del país el día de hoy. Así que agradeciendo muchísimo y dejando constancia del abrazo de gratitud para Raúl por la gentileza que ha tenido de acompañarnos y realmente pues queda muchísimo que hablar porque ni siquiera hemos topado la producción, sino un acápite pequeñito de la gran producción literaria de, de Raúl Serrano. Así que le dejo en las palabras para cerrar nuestra programación, mi querido Raúl. Bueno, yo les agradezco mucho a ti, Olivia, a Cruzcaya, por esta cordial invitación a este diálogo que ha sido muy grato, muy grato. Y quiero decirles que las felicito por haber forjado este espacio, que sin duda va a ser muy importante en lo que es el quehacer cultural en la provincia, ¿no? Y en el país. Así que, pues, congratulaciones y espero, pues, que el espacio se sostenga y que cada vez crezca más, ¿no? Un fuerte abrazo a ustedes y a todas las amigas y amigos que nos han seguido y nos están, pues, escuchando y viendo hoy, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. Le cuento que Nora Acevedo Marchena desde el Perú le está invitando a la Feria Internacional del Libro en Lima, dice Raulito. Gracias. Será grato, pues, sería muy grato estar en esa importante feria, ¿no? Y Muchas también gracias por la invitación a la colega limeña. Acevedo Marchena. Luego tenemos el saludo que no quiero dejar aparte del comunicador social y creo que periodista, el señor Francisco Benítez Luna, de aquí de Machala. Pancho. Fuerte abrazo a Pancho. Bueno, Gracias, Francisco. de esta manera, ahora De sí igual manera. cerramos nuestra programación con la gratísima satisfacción de haber cumplido nuestro objetivo. Clubcita y nosotros somos Detrás de la palabra. de la palabra. Buenos días, un abrazo gigante. Suerte. Buenos días.